Dicen que detrás de cada estrella hay una historia. Pero la de Scarlett Johansson no es solo una historia, es una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es un escándalo más de Hollywood. Es la verdad que nadie se atrevió a contar. Una vida marcada por la belleza, sí, pero también por heridas profundas que aún duelen. Scarlett Johansson ya no es la joven ingenua que Hollywood una vez conoció. Ha perdido demasiado para quedarse en silencio y fingir que nada ocurrió. Porque cuando el brillo de las cámaras se apaga, lo que queda es una mujer que ha sido traicionada, humillada y herida por quienes juraron protegerla. Nacida el 22 de noviembre de 1984 en Nueva York, Scarlett Johansson rápidamente se convirtió en un ícono de belleza y talento en la industria del cine. Su rostro era inconfundible, sus ojos azules atrapaban miradas y su presencia hipnotizaba en cada escena. Con tan solo unos años de carrera, ya era considerada una de las actrices más prometedoras y codiciadas del siglo XXI. Pero tras la imagen de perfección, había una realidad mucho más cruda. Desde muy joven, Scarlett debió aprender que el éxito no siempre va de la mano con la felicidad, que ser admirada por millones no significa ser comprendida, ni mucho menos protegida, y que en una industria que vende sueños, las pesadillas también tienen cabida. Su primer golpe vino desde el núcleo familiar. Tenía solo 13 años cuando sus padres decidieron separarse. A esa edad, cuando el mundo aún se siente demasiado grande y confuso, su hogar se fracturó. Y con esa fractura se abrió una herida emocional que nunca terminó de sanar. Esa pérdida temprana del equilibrio y la seguridad marcaría el inicio de una larga cadena de desencantos. A medida que crecía, lo haría también la presión de una carrera pública, el escrutinio de los medios y la constante necesidad de demostrar que era más que un rostro bonito. Pero quizás lo más doloroso no vino de la pantalla, ni de los críticos, sino de su vida personal. Relaciones sentimentales fallidas, matrimonios que se rompieron antes de florecer y amores que se convirtieron en tormentas. Una tras otra, las decepciones fueron minando su fe en el amor, en la estabilidad, incluso en sí misma. En su carrera, Scarlett no solo debió demostrar una y otra vez que su talento era real, sino también abrirse paso en un sistema diseñado para devorar a las mujeres que no se doblegan. Cada papel, cada alfombra roja, cada entrevista, eran parte de un campo de batalla más grande. El de sobrevivir en una industria que idealiza a las mujeres jóvenes y las desecha cuando se atreven a ser algo más que una imagen. Su matrimonio con Ryan Reynolds, lejos de ser el cuento de hadas que los medios retrataron, marcó el inicio de una serie de tormentas personales y mediáticas que amenazaron con arrastrarla por completo. Lo que empezó como una historia de amor admirada por millones, pronto se convirtió en una lucha de poder, silenciosa pero brutal, entre dos figuras públicas bajo la lupa de la fama. Las sonrisas frente a las cámaras escondían discusiones privadas, presiones insostenibles y un desgaste emocional que la dejó al borde de sí misma. Tras esa ruptura, el amor no volvió a llegar con suavidad. En 2014, Scarlett atravesó otro doloroso quiebre: la separación de Romain Dauriac, el padre de su hija, Rose. Esta vez no solo se trataba de un corazón roto, sino de una madre enfrentando un sistema legal implacable. La batalla por la custodia fue una guerra silenciosa que consumió su energía, su confianza y, por momentos, su esperanza. Ver su maternidad convertida en un objeto de debate público fue una de las experiencias más humillantes y desgarradoras de su vida. Pero incluso esos momentos oscuros palidecen frente al golpe más profundo, aquel que no vino de un exmarido, sino del corazón mismo de la industria que la había visto crecer. Hollywood, ese mundo que la había elevado a las alturas, también fue quien intentó quebrarla desde adentro. A pesar de haber demostrado su talento en películas aclamadas como Lost in Translation o Avengers, Scarlett fue arrastrada a escándalos que ella no provocó, atrapada en redes de manipulación, abusos de poder y entornos laborales tan tóxicos como invisibles. Los elogios públicos no lograban ocultar las heridas privadas. Cada proyecto, cada set de filmación era una prueba de resistencia.
Scarlett no solo actuaba en pantalla, actuaba también para sobrevivir fuera de ella. Muchos la veían como una mujer fuerte e inquebrantable, sin imaginar que detrás de esa fuerza había noches de llanto, traiciones disfrazadas de promesas y silencios impuestos por contratos, miedos y amenazas. A lo largo de su vida hubo 5 hombres que no solo cruzaron su camino, sino que dejaron cicatrices tan profundas que marcaron su cuerpo, su alma y su historia. 5 nombres, 5 sombras, 5 capítulos oscuros que Scarlett ya no está dispuesta a callar, porque esta vez ha decidido contarlo todo. El primero fue Ryan Reynolds. En 2008, el mundo los veía como la pareja ideal. 2 estrellas en la cima de su carrera, jóvenes, carismáticos, adorados por la prensa y el público. Eran la postal perfecta del amor moderno en Hollywood. Pero dentro de casa, lejos de los reflectores, la realidad era muy distinta. Al comienzo, Scarlett creyó haber encontrado en Ryan a alguien que la comprendía, que la admiraba más allá de la imagen que proyectaba. Sin embargo, pronto descubrió que aquel amor venía cargado de condiciones. Ryan no buscaba a una mujer libre, sino a una figura moldeable, alguien que se ajustara a su ritmo, a sus decisiones, a su mundo. Los primeros signos fueron sutiles: críticas veladas, bromas que herían, miradas de desaprobación cuando ella brillaba demasiado. Pero con el tiempo, esa incomodidad se transformó en control. Scarlett comenzó a notar cómo su espacio se reducía. Las frases posesivas se hicieron constantes. «Eres mía, no haces nada sin mi permiso». Aquellas palabras no eran parte de una pasión intensa, sino una alarma de algo más oscuro. Lo que parecía amor, en realidad, era un intento de posesión. El punto de quiebre llegó en 2010, cuando Scarlett fue elegida para interpretar a Natasha Romanoff en Iron Man 2. Aquella oportunidad significaba un salto enorme en su carrera. Pero en lugar de apoyo, recibió furia. Ryan explotó en celos. Le gritó cosas que hasta el día de hoy ella prefiere no repetir. Su éxito fue visto como una amenaza, no como un motivo de orgullo compartido. Lo que debería haber sido una celebración se convirtió en una escena dolorosa de desvalorización y humillación. En medio de esa tormenta emocional, Scarlett tomó una decisión difícil, pero necesaria. Dejó a Ryan. No lo hizo por capricho, ni por cansancio, sino por dignidad. Más tarde diría: «Este matrimonio no se rompió solo por palabras duras. Se rompió porque me perdí a mí misma. Él no quería una esposa, quería un trofeo. Y yo no nací para ser decorativa». La separación no solo le dejó heridas emocionales, también afectó su imagen pública. Los medios la cuestionaron, la señalaron y una vez más tuvo que luchar para defender su voz y su verdad. Ryan Reynolds fue el primero en enseñarle que incluso en el amor, el poder puede convertirse en arma. Que el control disfrazado de cariño puede sofocar a una persona hasta quitarle la esencia. Y aunque salir de ese lugar fue doloroso, también fue el primer paso hacia su libertad. El segundo fue Johnny Lee Miller. Scarlett apenas tenía 18 años cuando se casó con él. Era joven, soñadora, y aún creía que el amor bastaba para construir un futuro sólido. Johnny parecía ofrecerle comprensión en medio del torbellino mediático que ya rodeaba su carrera. Y por un tiempo, Scarlett se permitió creer que había encontrado un refugio. Pero pronto, ese refugio se transformó en una prisión emocional. Lo que comenzó como un romance entre 2 artistas, se convirtió en un juego de poder tóxico. Johnny no tardó en mostrar una faceta manipuladora, celosa, incapaz de lidiar con el ascenso de Scarlett. La inseguridad disfrazada de afecto se volvió rutina y luego amenaza. En los momentos más oscuros de la relación, Scarlett descubrió que Johnny había tomado fotos íntimas de ella sin su consentimiento. Imágenes privadas, capturadas sin amor ni respeto, que se convirtieron en un arma silenciosa. Tras la ruptura, esas fotos llegaron a los tabloides como un puñal por la espalda. De repente, su cuerpo, su intimidad, su confianza,
estaban expuestos al mundo. Fue una humillación pública devastadora que no solo manchó su imagen, sino que le costó contratos, oportunidades y, sobre todo, paz mental. Se sintió traicionada por alguien en quien había depositado su amor y su vulnerabilidad más profunda. Años después, aún recordaría ese episodio como una de las traiciones más crueles de su vida. Pero si Johnny destruyó su confianza, el tercero en su lista, Steve McQueen, amenazó directamente su integridad física. Steve McQueen, ídolo de generaciones y símbolo de la virilidad en la gran pantalla, fue para Scarlett un nombre que siempre estaría asociado al miedo. Su relación con él comenzó con la intensidad que solo una figura dominante puede ejercer sobre una mujer que aún busca definirse. Scarlett se sintió atraída por su presencia fuerte, por su leyenda viva. Pero tras la imagen del rebelde encantador, se escondía un hombre incapaz de controlar su furia. Solo 3 meses después de comenzar su relación, Steve mostró su verdadero rostro. Una noche, en la Marina de Santa Mónica, una discusión banal por una reunión social terminó en violencia desmedida. McQueen la golpeó en el pecho con tanta fuerza que Scarlett cayó contra la barandilla metálica. No contento con eso, la arrastró por el muelle hasta la cabina del yate, donde la sujetó del cabello y la estrelló contra la pared con la brutalidad de un hombre, acostumbrado a imponer su voluntad por la fuerza. El resultado fueron 2 costillas rotas, hematomas por todo el cuerpo y una cicatriz emocional imposible de medir. Pero cuando le preguntaron qué había ocurrido, Scarlett solo dijo que había resbalado, porque aún lo amaba, porque aún creía que tal vez, en el fondo, él podía cambiar. Amaba a Steve. Pensé que el amor podía transformarlo, pero el amor no puede cambiar a un hombre que no quiere cambiar, confesó años después, cuando por fin logró cortar todo vínculo con él. Steve McQueen no fue un amante, fue un agresor. No fue un capítulo romántico, fue una pesadilla disfrazada de historia de amor. Y aún quedaban más sombras por enfrentar. El cuarto fue James Woods, un hombre con rostro de hielo y mirada calculadora, reconocido por interpretar personajes oscuros. Y quizá porque en su vida real no era muy distinto a ellos. Durante la filmación de una de sus primeras películas juntos, Scarlett creyó haber encontrado un mentor, alguien con experiencia en la industria, capaz de guiarla en sus primeros pasos. Pero Woods no era un guía, sino un depredador con un plan meticulosamente diseñado. Sin que ella lo supiera, instaló cámaras ocultas en su camerino. La grabó mientras se cambiaba, mientras descansaba, mientras bajaba la guardia. Meses después, Scarlett recibió un paquete sin remitente. En su interior, un VHS y una nota. Solo tú sabes lo que viene después. El video mostraba imágenes íntimas, privadas, robadas. Escenas que jamás debieron existir. Momentos en los que ella era más vulnerable que nunca. Con ese material en sus manos, Woods la citó en privado y le impuso una condición escalofriante. Debía declarar públicamente que su carrera había sido favorecida por relaciones íntimas con productores y directores, y que él había sido uno de ellos. Un falso testimonio que no solo destruiría su credibilidad, sino que la colocaría para siempre bajo su control. Scarlett vivió entonces una larga etapa de silencio forzado. Sabía que cualquier intento de rebelarse significaría la difusión de aquellas imágenes y el fin de todo lo que había construido. Era una marioneta en manos de un hombre que no conocía límites ni empatía. No puedes decidir más nada. Si hablas, todo saldrá a la luz. Ya no eres una estrella, eres mi juguete. Así le dijo. Durante años caminó con miedo. Miedo a que alguien encontrara ese material. Miedo a que su nombre, su rostro, su dignidad, se convirtieran en objeto de burla. Miedo a que nadie la creyera si contaba la verdad. Y sobre todo miedo a que esa sombra oscura de Woods jamás la dejara en paz. Pero incluso ese horror fue superado por lo que vino después. El quinto fue Sam Peckinpah, un director de renombre, conocido por sus películas llenas de sangre, violencia y personajes implacables. Detrás de cámaras era igual de brutal.
Durante la filmación de The Train Robbers, Scarlett se negó a participar en una escena con explosivos reales. Había expresado en múltiples ocasiones su temor y su deseo de que se utilizaran efectos especiales seguros. Peckinpah la ignoró con una frialdad absoluta. La escena se filmó. La explosión fue real y el impacto casi le costó la vida. Scarlett fue arrojada por el aire, su cuerpo cubierto de quemaduras, con varias costillas rotas. Pasó meses hospitalizada, entre el dolor físico y la incertidumbre de si podría volver a actuar, a caminar con normalidad, a vivir sin miedo. Lo más devastador no fue el accidente en sí, sino la reacción del hombre que lo causó. Peckinpah no se disculpó, no expresó remordimiento. Solo pronunció una frase cruel que quedó grabada en su memoria. Si fueras Marilyn Monroe, habrías terminado la escena, y luego te habrías suicidado. Aquellas palabras no solo fueron una burla despiadada, fueron un retrato exacto del desprecio con que Hollywood trataba a las mujeres que se atrevían a alzar la voz. Scarlett llevó a Peckinpah ante la justicia con la esperanza de que, al menos esta vez, el sistema respondiera. Pero el peso de la evidencia no fue suficiente. Ni las quemaduras, ni los huesos rotos, ni los informes médicos lograron romper el blindaje de poder que protegía al director. La balanza se inclinó, como tantas veces, hacia el lado de la impunidad. Ella no tiene con qué enfrentarlo, es solo una actriz, se escuchó decir, como si ser mujer y alzar la voz fuera un acto ingenuo. Derrotada por la ley, pero no por la vida, Scarlett volvió a levantarse. Dolida, sí. Cansada, también. Pero más clara que nunca. Callar no es garantía de protección. Y esta vez no pensaba callar. 5 hombres marcaron su historia. 5 nombres, 5 episodios de abuso, miedo y silencio. Pero ninguno pudo arrancarle su verdad ni doblegar su espíritu. Hoy, esa voz que intentaron apagar se ha vuelto más fuerte. Y es ella quien cuenta lo que muchos prefieren ocultar. Scarlett Johansson resistió. Soportó más de lo que muchos imaginan. Y cada vez que pareció quebrarse, en realidad estaba reinventándose. Hoy, con 41 años, ya no busca aprobación ni pide permiso. Es dueña de su historia y la enfrenta de frente. Sin disfraces, sin concesiones. Ha transformado la herida en mensaje, el miedo en determinación y la vergüenza impuesta en orgullo recuperado. Su relato ya no es solo una experiencia personal, sino un eco que resuena en otras mujeres, en otras voces que también merecen ser escuchadas. 5 cicatrices no definieron su destino. Lo definió su decisión de no dejarse vencer. Scarlett Johansson es más que una estrella. Es la prueba de que, cuando una mujer decide hablar, ninguna oscuridad puede detenerla. Porque su luz ahora ilumina caminos. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Scarlett alguna vez obtendrá la justicia que merece? ¿Quién fue, para ti, el rostro más cruel de esta historia? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te tocó, compártela. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a esta comunidad que se niega a mirar hacia otro lado. Porque algunas verdades no deben callarse. Y esta es solo el comienzo.